Hola queridos estudiantes de los sextos años A y B, les habla su profesora Mariela Segovia. Un gusto poder saludarlos a la distancia, ¿cierto? Para poder estar quizás de esta manera un poquito más cerca de ustedes. Bueno estudiantes, en el día de hoy vamos a hablar del género narrativo, ¿ya? Este contenido fue el que se les envió en la guía de autoaprendizaje, ¿ya? Que ustedes tenían que desarrollar en sus casas. En esta ocasión, esta clase, esta cápsula, ¿cierto?, va a ser para poder profundizar un poquito más sobre los contenidos relacionados con el género narrativo y que así a ustedes les pueda quedar un poco más claro. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces. El objetivo de nuestra clase es conocer y analizar los principales elementos y estructura interna de los textos literarios que pertenecen al género narrativo, ¿ya? Entonces vamos a conocer, ¿ya? Y también vamos a analizar los elementos que corresponden al género narrativo. La habilidad de analizar tiene que ver con examinar cada una de las partes de un todo. En este caso, nuestro todo sería el género narrativo. Y nosotros vamos a tener que examinar cada una de las partes o elementos que lo conforman. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, antes de pasar al género narrativo, es que todo texto se clasifica en grandes grupos. Y estos grandes grupos son dos. Uno son los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a ver un poquito qué características tiene cada uno de estos grupos. En primer lugar, los textos literarios en relación a la realidad la reinterpreta el autor. O sea, que si un autor se basa en un hecho real, por ejemplo, para escribir un texto, ese autor va a interpretar esa realidad como él la sintió, como a él le parece. No sé, por ejemplo, hubo un incendio en algún lugar y el autor, la persona, después quiere escribir algo relacionado a ese incendio. Esa persona va a escribir en un texto literario esa situación como él la vivió, como él la percibió, como él cree que fue. En el caso del texto no literario, supongamos la misma situación, un incendio, la persona la tiene que reproducir tal cual ocurrió en la realidad, sin poner su apreciación personal, sin poner lo que él sintió, lo que a él le parece, nada de más, solo lo que allí ocurrió. ¿Bien? En relación a la función del texto literario es estética, o sea, es para dar belleza a través de las palabras, ¿ya? Y la función del texto no literario es netamente informativa, o sea, yo informo, ¿ya? En relación al contenido, el contenido de los textos literarios permite la ficción, o sea, son textos ficticios, pero al mismo tiempo verosímiles. ¿Qué significa verosímil? Significa que es creíble. A pesar de que un texto literario sea ficticio, por ejemplo, un cuento, una leyenda, una novela, que yo sé que son ficticios, es verosímil, o sea, yo creo lo que en ellos dicen, ¿ya? En cambio, los textos no literarios no permiten la ficción, lo que se narra, lo que se cuenta en ellos es verdadero. ¿Qué efectos provoca en el lector los textos literarios? Provoca placer o goce artístico, estimula la reflexión, contribuye al autoconocimiento. En cambio, los textos no literarios aumentan el conocimiento, convencen o persuaden, generan opinión, etc. Ejemplos de textos literarios tenemos el cuento, el microcuento, la novela, el mito, la leyenda, ¿ya? La fábula, el poema, la obra dramática, etc. Y dentro de los textos no literarios tenemos la noticia, la crónica, reseña,
el reportaje, el informe, la receta, el artículo de opinión, el debate, etc. ¿Bien? Continuamos. Entonces, a grandes rasgos, ¿ya? La clasificación de los textos puede ser textos literarios o no literarios. ¿Ya? Dentro de los literarios tenemos los textos narrativos, los textos líricos y los dramáticos. Dentro de los no literarios tenemos el informativo, el instructivo y el normativo. ¿Ya? Nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en ¿ya? En los narrativos, como por ejemplo las leyendas, los cuentos y las fábulas. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan que también existen textos narrativos que son no literarios, como por ejemplo en las noticias, porque en las noticias a mí me narran lo que ocurre, pero me narran de manera objetiva, ya me narran de otro tipo, de forma no igual como se narra en un texto, valga la redundancia, narrativo. Bien. Entonces, como vamos a hablar hoy día del género narrativo, primero tenemos que saber qué es un género literario. Un género literario es un grupo de obras que tienen algún parecido en su contenido y en su forma. O sea, un género va a agrupar todas aquellas obras que tengan alguna similitud, alguna semejanza, ¿cierto?, en su contenido y en su forma. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres grandes géneros literarios que existen? Tenemos tres: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Nosotros en esta clase, ¿qué género vamos a ver? Exacto, el género narrativo. Bien. El género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias contadas por una voz que relata una serie de sucesos que le ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo determinado. Es decir, el género narrativo va a agrupar a todas aquellas obras en que se narra, en que se cuenta una situación ficticia que le ocurre a unos personajes determinados. ¿Ya? Narrativo viene de narrar, de contar. ¿Bien? Entonces, los elementos del género narrativo son los siguientes. Primero tenemos narrador, personajes, tiempo, lugar, acción. Y por último vamos a ver la estructura narrativa, inicio, desarrollo y clímax y desenlace. Vamos a comenzar con uno de los elementos más importantes que hacen de este género narrativo tan especial, que es el narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador, niños, lo vamos a entender como la voz ficticia que nos narra, que nos cuenta la historia. ¿Por qué ficticia? Porque no existe en la realidad. Es una voz que nosotros escuchamos. Podemos apreciar cuando leemos un texto. ¿Ya? Cuando el narrador es un personaje que cuenta su propia historia, se dice que la narración está en primera persona. En cambio, cuando la persona o la voz, esta ficticia que yo les digo que cuenta la historia, es otra persona que no es personaje, se dice que la narración está en tercera persona. Vamos a ver un poquito de esto. Pero antes tengo que dejarles súper en claro algo que siempre tendemos a confundir. Que el narrador no es lo mismo o no es igual que el autor de un libro. No se confundan con eso. Porque, por ejemplo, si ustedes están leyendo un libro, por ejemplo, el último libro que nos tocó leer fue la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Ustedes me van a decir: oiga, pero profesores, si el narrador es Luis Sepúlveda. No, pues niños, ese no es el narrador, ese es el autor del texto. ¿Ya? Entonces, el autor es la persona que crea la obra. En el caso del género narrativo, es quien escribe la obra literaria, la persona que la escribió. ¿Ya?
ejemplo, pero a mí, en lo personal, me gusta mucho esta autora y los libros de ella, ¿ya? Por eso lo pongo como ejemplo y además que es conocido por la gran mayoría. En este caso, la autora, la persona que escribió el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, es ella, que se llama J.K. Rowling. Ella es la autora, la que creó el libro, la que lo escribió, la que inventó la historia. Y ahora, el narrador. ¿Quién es el narrador en Harry Potter? Que es diferente al autor. El narrador es esta voz ficticia que podemos apreciar al leer el texto. Dice, el señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. ¿Se fijan? Ella no es la que me está contando la historia. La persona o la voz que me está contando la historia es el narrador. Es esta voz ficticia. Ella escribió el libro, pero no lo narra. Continuamos. Tenemos ejemplos de narrador de acuerdo, ¿cierto?, la persona gramatical en que lo estén narrando. Por ejemplo, tenemos el narrador en primera persona. El narrador en primera persona va a ocurrir cuando se ocupe la persona gramatical yo o nosotros. Ese va a ser el narrador en primera persona. Por lo general, este narrador se da cuando él cuenta su propia historia, cuando él está involucrado en los hechos. Por ejemplo, dice acá, actué como médico en 2 partos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias Orientales. Él está hablando de, claro, actué como médico. Yo actué como médico, estoy presente, estoy dentro del relato, ¿ya? Hice varios viajes a la India. Yo, primera persona gramatical, narrador en primera persona, ¿ya? Después tenemos el narrador en segunda persona, que es muy poco común, pero también es necesario que ustedes lo conozcan. Y ese narrador se da cuando hablamos de un tú o de un usted o ustedes. Por ejemplo, dice, no es que espere nada particular de este libro. Estoy hablando aquí, eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos más jóvenes que tú, o menos jóvenes que vienen a la espera de experiencias. O sea, le estoy hablando a un tú, le estoy hablando a un otro. En este caso se da la segunda persona gramatical, el narrador en segunda persona, pero no es el más común. Los más comunes siempre, niños y niñas, van a ser el narrador en primera persona o el narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona es cuando yo me refiero a un él, a un ella, o a un ellos, o a ellas, cuando estoy hablando de una tercera persona, ¿ya? Ejemplo, Juan estaba viendo televisión en su casa mientras recordaba lo que la maestra le había dicho la mañana anterior. Estoy hablando de un otro, de una tercera persona, Juan, él, ¿ya? Su mente no paraba de pensar, sabía que tenía que ponerse a hacer la tarea, no dudó más y corrió a la habitación para empezar los deberes y así dejar su conciencia tranquila. O sea, yo estoy hablando de un otro, de un él, no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de una tercera persona. ¿Bien? Entonces, esos son los narradores que pueden estar, ¿cierto?, en primera persona gramatical, en segunda persona gramatical o en tercera. Los más comunes siempre son narrador en primera persona y narrador en tercera persona. ¿Bien? Continuamos, ¿ya?
Aquí vamos a ejercitar un poquito la actividad 4 de su guía de estudio, que decía que tenían que leer estos principios de narración e indicar a qué tipo de narrador pertenecía, si narrador en primera persona o narrador en tercera persona. Vamos a ver cómo les fue en esta actividad. O sea, la letra A. El otro día, mi hermano Pepe y yo. Mi hermano Pepe y yo. O sea, estoy hablando de yo y mi hermano. Estoy dentro del relato, estoy dentro de la historia. Ya, fuimos a buscar setas al bosque. Si me incluyo yo, ¿es un narrador en? Bien, primera persona gramatical, correcto. Vamos al siguiente ejemplo, dice: hace muchos años en el norte de Europa, los hombres se pasaban la mayor parte de la vida en el mar. Hace muchos años en el norte de Europa, los hombres, ¿estoy hablando de mí? ¿Estoy hablando de yo o de nosotros? No, ¿cierto? Estoy hablando de otras personas, de los hombres. Por lo tanto, ese fragmento corresponde a un narrador en tercera persona gramatical. Continuamos. Letra C dice: mañana yo y los alumnos de mi clase iremos a ver una función de teatro. Me incluyo dentro del relato. Por lo tanto, ese sería un narrador en primera persona. Letra D. Cuando yo, de nuevo, era pequeño, recuerdo que mi padre me llevó un día al circo. De nuevo, yo, ¿cierto? Estoy dentro de la historia. Por lo tanto, ese sería un narrador en primera persona. Finalmente, dice: Alicia y su hermana mayor salieron al campo. La hermana de Alicia se sentó en una pradera y comenzó a leer un cuento. ¿Ya? Aquí. Alicia y su hermana. Estoy hablando de personas diferentes a mí. No estoy hablando de mí mismo. Por lo tanto, ese narrador sería narrador en tercera persona. ¿Ya? Muy bien, espero que lo hayan hecho de forma correcta. Continuamos. Ahora nos vamos a otro elemento del género narrativo, que son los personajes. Los personajes los vamos a entender como los seres ficticios, que pueden ser personas, pueden ser animales, incluso pueden ser objetos que crea el autor, ¿ya? Para, ¿cierto? Que, ¿cierto?, se vaya narrando esta historia, ¿ya? Los personajes son los seres a los que les sucede la historia, ¿ya? Podemos encontrar personajes principales, personajes secundarios o algunos que se llaman incidentales o episódicos, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos con los primeros. Tipos de personajes según su importancia en el relato. Niños, hay otros tipos de personajes, pero nosotros nos vamos a abocar a los personajes de acuerdo a su importancia en el relato. Y de acuerdo a su importancia, nosotros tenemos tres tipos de personajes. Personajes principales, ¿ya?, que son los más importantes dentro de la historia. A ellos le ocurren los hechos principales, de ellos se trata la historia. En el caso de la historia del gato, de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, los personajes principales, los que le dan vida a esta historia, son el gato Sorbas y la gaviota afortunada. Ellos son los personajes principales de este relato. Los personajes secundarios son personajes que, si bien participan en los hechos, no tienen la misma importancia que los personajes principales. Ellos ayudan a estos personajes, a los principales, a lograr sus objetivos, ¿ya?
los ayuda o también les pueden entorpecer el camino para que ellos logren su cometido, pero no son o no tienen la misma importancia que esto. Por ejemplo, en el caso del libro, secretario, coronel, lo sábelo todo, Barlovento, ¿cierto? Serían personajes, ¿ya?, secundarios. Por otro lado, tenemos los personajes episódicos o incidentales, ¿ya?, que son esos que aparecen rara vez en la historia y que tienen una importancia mucho menor, ¿ya? En el caso de este libro tenemos los personajes como los gatos fascineros, ¿cierto?, que aparecen por ahí una que otra vez en el texto, pero que su aparición no tiene mayor relevancia dentro del texto. O por ejemplo, Matías o el jefe ratón, ¿ya? Esos son los incidentales o episodios, ¿ya? Muy bien, continuamos. Las acciones. ¿Qué es lo que son las acciones? Una acción, vamos a entenderla como todos los hechos que suceden en la narración, todo lo que les pasa a los personajes y que se cuenta en la narración. Todo aquello que viven los personajes, todo aquello que les sucede en la historia son acciones, ¿ya? Y dentro de las acciones tenemos acciones principales, que son la base de la historia, por lo que no pueden suprimirse. O sea, yo no puedo sacar una acción principal de un texto, porque si yo saco esa acción que es principal, se pierde el sentido de la historia. Y por otro lado tenemos las acciones secundarias, que son complementarias y no inciden en la secuencia narrativa. Generalmente especifican ciertos aspectos de las acciones principales. En el mismo caso del último libro que leí, la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, ejemplos de acciones principales que son importantísimas, que yo no las puedo sacar, porque si no, el libro perdería su sentido, son las siguientes. Kenga fue derribada por una ola de petróleo. Esta, por ejemplo, niños, es una acción principal, porque si a esta gaviota esa ola de petróleo no la hubiera derribado, ella no hubiera muerto, no le hubiese dejado el cuidado de su huevo a Sorbas y él no le hubiese enseñado a volar. ¿Se dan cuenta lo importante de esa acción? Otra acción es que Kenga le pide a Sorbas que cuide su huevo y le enseñe a volar. Súper importante esa acción, porque si no, perdería el sentido este libro. Ya no sería la historia de una gaviota y del gato que le enseña a volar. ¿Se fijan? Súper importante esta acción. ¿Ya? Por otro lado, acciones secundarias que no tienen gran relevancia o la misma importancia que estas otras en la historia. Por ejemplo, un amigo de las familias iba cada día a darle comida a Sorbas y limpiar su gravilla. Bueno, amigos, el hecho de que esta persona le fuera o no a dar comida o que fuera cualquier otra persona no tiene la misma importancia, es algo secundario, ¿ya? No incide en la narración. Esto de que un amigo de la familia fuera a darle comida al gato no cambia en absolutamente nada la historia, ¿ya? Continuamos. Actividad 8. Yo les voy a pedir en este minutito que ustedes tengan su guía de trabajo a mano, porque a lo mejor aquí en el data no se logra apreciar muy bien, ¿cierto? No se logra apreciar muy bien lo que aquí dice, por lo tanto es necesario que tengan su guía, ¿ya? Dice, la ferretería fantasma. Aquí vamos a leer y vamos a intentar determinar cuáles son las acciones principales y cuáles son las secundarias, ¿ya? Cierta ferretería ubicada en calle Franklin cambia de lugar periódicamente. Esto pude constatarlo en 1997, durante el tiempo en que me tocó pilotear la bancarrota de una pequeña empresa del sector. Los vecinos, seguramente objeto de alguna clase de encantamiento, obran como si no ocurrieran y me tomaban por extranjero. Al comprobar mi perplejidad, hasta yo llegué a dudar de mi juicio,
obligado, como estaba, a alargar y a cortar la ruta cada vez que iba por clavos, lija u otra provisión. Llámenme embustero si quieren. Me basta con saber que cosas como esta ocurren, y no solo en Franklin. ¿Ya? Entonces, este microcuento que está acá tiene varias acciones, pero vamos a determinar cuáles son principales y cuáles son secundarias. La primera dice, los vecinos actúan como si nada ocurriera. ¿Eso incide en algo importante en la historia? No, ¿cierto? Por lo tanto, esa sería una idea secundaria. Después, la otra dice, ¿la ferretería de Franklin cambia de lugar periódicamente? ¿Eso es una acción importante dentro del relato? Por supuesto, ¿cierto? Eso es lo que le da sentido a esta historia, que esta ferretería cambia de lugar permanentemente. Vamos con la otra, dice, el personaje piloteó la bancarrota de una empresa de Franklin, también es principal, porque si él, el personaje principal, no hubiera ido a esta ferretería, quizás no hubiera podido determinar que esta ferretería cambiaba permanentemente de lugar. Es súper importante que él haya estado en esa ferretería y haya conocido esta realidad. ¿Ya? Y la otra dice, hasta el personaje dudó del hecho extraordinario que observaba. ¿Principal o secundaria? Secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque él dudaba de lo que estaba pasando, ¿cierto? Eso no le quitó que al final él dijera, me basta con saber que cosas como esta ocurren y no solo en Francia. ¿Bien? Continuamos. Espacio o lugar. ¿Ya? Otro elemento del género narrativo. El espacio o lugar es el entorno, el sitio donde ocurre la historia que se narra. El lugar puede ser real o fantástico. Por ejemplo, puede ser una ciudad, una habitación, otro planeta, el centro de la Tierra, puede ser un bosque encantado, la playa, etc. Una narración también puede desarrollarse en diferentes espacios. Por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo de Harry Potter. Harry Potter se desarrolla, ¿cierto?, en varios espacios. Por ejemplo, en el colegio de Hogwarts, ¿ya? Ese es un espacio. También, ¿cierto?, en el callejón Diagon, donde él tiene que comprar todos los elementos necesarios para ir a este colegio. Y también, en algún minuto de la historia, se desarrolla en la casa de sus tíos. Entonces, como ustedes pueden ver, en una misma narración, yo puedo tener diferentes espacios, o sea, diferentes lugares donde ocurre la narración. En relación al tiempo, ¿qué es el tiempo en una narración? Es el momento en que ocurre la historia, que se narra, ¿ya? Que puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto?, tenemos la secuencia narrativa. ¿Qué es lo que es la secuencia narrativa? Es un conjunto de hechos importantes de una narración, estructura, ¿ya?, que da forma al argumento central de un relato. Gracias a esto, ¿cierto?, a esta estructura, el relato, la narración, toma sentido, ¿cierto? Gracias a esto el relato se puede entender. Y para esto tenemos la siguiente estructura. Situación inicial. El relato va a comenzar con un estado inicial, donde por lo general se presentan los personajes, el espacio y el tiempo donde ocurre la historia. Después tenemos el quiebre. ¿Qué es el quiebre? Es el problema que rompe el equilibrio inicial, desencadenando las otras acciones. O sea, todo está normal, todo está tranquilo, pero de repente ocurre algo que provoca este quiebre, que provoca que se rompa el equilibrio. Luego tenemos el desarrollo, en el que se generan las acciones que buscan resolver el problema. O sea, los personajes hacen cosas. ¿Para qué? Para que el problema se pueda resolver. Y finalmente tenemos el desenlace,
que es la acción que soluciona el problema, ¿cierto? Se puede volver a la situación inicial o se puede originar una nueva situación. ¿Bien? Entonces, ya vamos a ir cerrando nuestra clase relacionada al género narrativo y necesito que ustedes piensen, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Ya? Vamos pensando qué aprendieron. ¿Ya? Para cerciorarnos de eso, quiero que cada uno de ustedes vaya intentando pensar en las respuestas de lo siguiente. ¿Quién cuenta la narración es él? ¿Quién es la persona o la voz que nos cuenta la historia? Muy bien, es el narrador, ¿cierto? 2. Una narración puede ocurrir en el tiempo pasado, en el presente, muy bien, o en el futuro, correcto. Número 3. El lugar donde ocurre la historia puede ser real y también puede ser fantástico o imaginario. Excelente. Los seres a los que les sucede o a los que les ocurre la historia se llaman personajes. ¿Ya? El protagonista, o sea, el personaje más importante o los personajes más importantes se llaman personajes principales. Muy bien. Y los otros pueden ser personajes secundarios o episódicos. Son todos los hechos que suceden en la narración, todo lo que les pasa a los personajes y que se cuenta en la narración. ¿Cómo se llaman todas las cosas que le suceden a los personajes? Se llaman acciones, ¿cierto? La acción. Muy bien, estudiantes. Hemos dado por terminada, ¿cierto?, esta pequeña clase sobre el género narrativo. Espero que estén muy bien, cuídense, quédense en casa, prontamente nos veremos, ¿ya? Un besito grande para todos ustedes y hasta pronto.